Buenas tardes. Este día 3 de febrero del año 2021 vamos a dar inicio a la clase que corresponde a Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal 2, perdón, y vamos a dejar que los demás compañeros que aún no han podido ingresar a la sala de clases se vayan incorporando posteriormente. Esta clase está quedando grabada para que ellos puedan verla completamente posteriormente. Doy la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran en la sala de clases y damos inicio a esta clase de Derecho Procesal, recordando que en la clase anterior estuvimos hablando respecto a la declaración de partes y estábamos hablando sobre la valoración que debe de darse a la declaración de partes. El artículo 353 ya le señala al juez la obligación de considerar como ciertos los hechos. Esta expresión se ha dicho que no debe de tomarse como un sinónimo de mera facultad, sino que como un deber. Es decir, que el juez valorará como ciertos los hechos que han sido reconocidos por la parte siempre que fueran hechos personales al declarante. Estos van a quedar fijados como hechos probados. Esto sobrevive en el Código Procesal Civil Mercantil al sistema de prueba legal o de valor tasado o valor tarifario. Esta es, digamos, la segunda de las manifestaciones. La otra de las manifestaciones ya la hemos mencionado, que se refiere a la prueba documental en el artículo 341, párrafo primero del Código Procesal Civil Mercantil. Esta regla de valoración que les he mencionado se somete en su eficacia a dos circunstancias condicionantes. La primera es que, además de ser hechos personales, en el caso del representante legal o que se trate de voluntario, eso, los límites de actuación los establece el artículo 346 y 347 del Código Procesal Civil Mercantil. Los hechos deben de ser perjudiciales, es decir, no favorables al declarante o a su representante. La valoración, aquí se regula el valor de la prueba de declaración de parte. Esta declaración de parte que está desconectada de cualquier otra prueba, es decir, del valor de esa declaración, de ese valor que tiene de manera individualmente considerada. Por tanto, una cosa es que se le permita a la parte declarante contestar las preguntas desde todas las perspectivas posibles y hasta que puede incluir comentarios o afirmaciones en su favor. Por eso es que se dice de manera teórica que en la declaración de parte es como la última oportunidad que tiene, valga la redundancia, la parte material de argumentar a su favor. Pero otra cosa muy distinta es que esas afirmaciones que se hagan en esa declaración y que sean afirmaciones favorables puedan, por un hipotético carácter tasado, decidir la controversia. Eso no es así. El legislador ha permitido que tengan un valor tasado la declaración que contenga hechos desfavorables, afirmaciones desfavorables al que está declarando. La declaración de parte antes era llamada prueba de concesión. Si algo podía tener de prueba tasada y decisiva en esa prueba de concesión, era y sigue siendo en la actualidad, es en relación con el reconocimiento de hechos desfavorables al declarante, que justamente por ello carece de lógica que sea emitida y si no es debido a su veracidad, a su concesión. Una muestra de esto que les estoy diciendo es lo que señala el artículo 351 del Código
Procesal Civil Mercantil. Es que se autoriza a través del artículo 351 a deducir argumentos de prueba en contra de la parte declarante que se niega a contestar, siempre que fueran hechos precisamente personales. No resultaría coherente que se dispense un peor trato al que simplemente calla o se muestra ambiguo que a quien expresamente ha vertido en la prueba un hecho que resulta ser falso pero favorable. Es evidente que solo lo desfavorable puede por sí mismo hacer prueba decisoria. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenidos a los que se han incorporado recientemente al salón de clase. Continuando en relación a la valoración de la declaración de parte, debemos de reafirmar que solo lo desfavorable en la declaración de parte puede por sí mismo hacer prueba decisoria. Eso es el resabio de prueba tasada. Los hechos favorables al declarante, si bien no van a dejar de ser tenidos en cuenta, pero lo serán en todo caso con arreglo a las reglas de la sana crítica. Así lo señala el artículo 416 del Código Procesal Civil Mercantil. Es decir, que se valoran en el contexto en que estén situadas y sin dejar de tener presente las demás pruebas que han sido practicadas y no con un valor tasado. El segundo condicionante para que la prueba de declaración de parte resulte decisiva o tasada es que esta declaración de parte concurra como único medio de prueba en ese proceso. Es decir, que no hay otra que pueda contrariar esa declaración de parte. O que no hayan otras pruebas de igual o distinta índole que vayan a suministrar hechos contrarios a los declarados por la parte. Si no fuese así, el resultado de la declaración, es decir, que si del resultado de la declaración se opone al de otras pruebas, automáticamente el valor tasado de esa declaración de parte desaparece y queda sin efecto. Eso ustedes lo van a encontrar en el artículo 353 del Código Procesal Civil Mercantil, porque este señala que eso va a ser siempre que no se oponga a otra prueba. Y si eso fuese así, lo que va a ocurrir es que se va a abrir paso a una valoración conjunta de todas las pruebas. Es decir, conforme a las reglas de la sana crítica. Así lo señala el artículo 353, inciso final, y 416 del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Qué quiere decir esto? El juez puede declarar como hecho probado aquel que ha declarado, valga la redundancia, una parte, pero no, en ese caso ya no lo declara porque la ley se lo impone, el declarar lo probado, sino que lo hace porque le da mayor credibilidad que los hechos que ha aportado otros medios probatorios. Eso es en el caso de que se abre paso a una valoración conjunta. En el caso de que se trate de afirmación de hechos personales, pero no perjudiciales y no personales, la declaración de parte debe valorarse siempre conforme a las reglas de la sana crítica. Y esto es siempre atendiendo lo que dispone el mencionado artículo 353, inciso final, y 416 del Código Procesal Civil Mercantil. Pero en el caso de que se tratara de silencio y respuestas evasivas de la parte, el mismo artículo 351 que hemos mencionado del Código Procesal Civil Mercantil señala que la negativa del sujeto a contestar sin una causa justificada a una pregunta que se le ha formulado y que el juez ha autorizado
que se conteste. La contesta de manera evasiva o de manera no concluyente, es decir, contestando algo distinto que carece de interés para el proceso, puede llevarse a una ficta concesión. Es decir, que se puede tener, por cierto, el hecho de manera implícita, tal como ocurriría con el silencio del demandado al contestar la demanda. Así lo señala el artículo 284, inciso final del Código Procesal Civil Mercantil. Esta facultad que el legislador le ha dado al juez para considerar estas respuestas evasivas, de tenerlas como ciertas, obviamente que la recomendación es que el juez la debe de usar con mucho cuidado, esta facultad, porque esta facultad se le despliega cuando va a dictar la sentencia y la debe utilizar con mucho cuidado. Debe de aplicarla con carácter supletorio porque es decir que cuando no disponga de pruebas directas, y también no debe de confundir la afirmación de una persona que desconoce el hecho con la de no querer contestar al tratarse de dos tipos de respuestas distintas. Una cosa es que la persona diga yo no conozco sobre esos hechos, y otra cosa es que no conteste o que conteste con preguntas evasivas o, como dicen, se vaya por la tangente. De esta concesión ficta o de ficta concesión que se tiene, que se podría dar al que no contesta, a la parte que no contesta las preguntas o que lo hace de manera evasiva, podría nada más librarse quien estuviese amparado por el deber de guardar silencio, por razón de su cargo o profesión, o cuando la contestación pueda involucrar la participación de quien debe contestar en un hecho punible. Y esto tiene coherencia con el derecho que tiene cualquier persona a no incriminar o no autoincriminar. Esto también ustedes lo pueden encontrar en el artículo 351, inciso final del mismo Código Procesal Civil Mercantil. Sobre la valoración de la declaración de parte, ya la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia ha hecho consideraciones. La Sala ha dicho que la confesión ficta constituye una presunción juris tantum. ¿Esto qué quiere decir? Es una presunción que admite prueba en contrario. Que esto va a ser eficaz cuando la corroboren los demás elementos del proceso, pero que debe desecharse cuando éstas la contradicen. También la Sala ha dicho que la interpretación de la ficta confesio no puede ser otra interpretación que la flexible, que esta interpretación flexible está aconsejada por las circunstancias de cada caso. Es decir, que no hay que prescindir de los medios directos y fehacientes de prueba, que es susceptible de desvirtuarse mediante prueba en contrario, pues si no procede de esa manera, se estaría haciendo valer una ficción sobre la realidad y la decisión, y eso puede alejarse de la verdad material. Eso ha dicho la Sala en su consideración. Pero nosotros hablamos que la valoración debe de hacerse de conformidad con las reglas de la sana crítica. Primero decimos, si son hechos desfavorables, lo que ha aceptado la parte de su declaración tiene un valor taxado. Y de lo contrario, hemos dicho que se debe de analizar de conformidad con las reglas de la sana crítica. Pero hagamos un recordatorio, o por lo menos hagamos una alusión de qué es esa valoración de la sana crítica. Podemos decir, parafraseando a uno de los autores, de manera teórica, que la sana crítica es una operación intelectual realizada por el juez, que está destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales.
Y esa apreciación el juez la hace con sinceridad y buena fe. También se ha definido como lógica interpretativa y el común sentir de la gente, como combinación de criterios lógicos y de experiencia que debe de aplicar el juzgador. No es arbitrario. También debemos decir que para aplicar las reglas de la sana crítica hay una aplicación de principios del intelecto humano. Esa aplicación de principios tiene el camino a la verdad lógica y ontológica. También hay reglas empíricas denominadas máximas de experiencia, pero la valoración y la aplicación de estas reglas de la sana crítica tienen límites. Los límites son las leyes de la lógica, la psicología y la experiencia común. Es decir, que las conclusiones a las que llega ese juez en la valoración, hablemos ahorita de la declaración de parte, deben de ser producto de las pruebas del proceso, sin afectación al principio lógico de la razón suficiente. Este principio exige que la prueba en la que se va a fundar le permita llegar a una sola conclusión. Además de que debe de respetar los principios de identidad, contradicción y tercero excluido. Es decir, que el juez, al momento de fallar, se debe de fundamentar su resolución no en el convencimiento personal que él tiene, porque los convencimientos personales pueden ser criterios subjetivos, sino que el juez, al emitir su sentencia, tiene que decir, argumentar de una forma razonada mediante las pruebas que se le han aportado al proceso y no apartarse de ellas. Y de esa manera aplica la sana crítica. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras que recién se incorporan a la sala de clase. Eso era importante que yo les recordara un poquito qué es la sana crítica. Obviamente que ustedes, si quieren profundizar sobre ese tema, porque de la sana crítica podemos encontrar muchos libros y podemos escribir mucho, pero para lo que nos incumbe en el tema de la valoración de la declaración de parte, tenemos que decir que el juez no puede decir, no, es que sí, a mí me parece que ella no miente. No, si bien es cierto, el juez tiene obligación al momento de inmediar la prueba de valorar el comportamiento del lenguaje no verbal, el comportamiento de la parte, él tiene que hacerlo, pero el juez al momento de emitir una resolución no puede en su valoración basarse en subjetividades, sino que él debe de razonar por qué esta prueba le da este valor y por qué no el otro, porque este le merece más fe y porque la otra no. Y por eso yo le mencionaba que el juez tiene que, una vez se han admitido todos los medios probatorios, al momento de emitir su resolución tiene que ir valorando una por una, ¿verdad? Y por eso se le exige a la parte que debe decidir para qué está, qué es lo que pretende probar con ese medio probatorio. Pero tenemos, si no tienen alguna pregunta sobre el tema de la declaración de partes y sobre la valoración, si tienen alguna pregunta la pueden hacer en este momento o la pueden hacer en el chat. De manera conclusiva, sobre la declaración de partes, podemos decir que, así de manera como más clara, ¿quiénes pueden declarar como partes? Demandante y demandado, partes materiales, ¿ves? Pueden también declarar como partes sus
abogados, sus representantes, por los hechos que les consten de manera personal a su representante. Y cuando también, si esos hechos le constan de manera personal a su representada y esta no lo puede hacer por causa justificada. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, con respecto, quizás no duda, pero sí una sugerencia, no sé si puede ser un poquito más lento en cuanto a la explicación de determinados puntos, porque sí, siento que vamos un poco rápido. Si quiere, podría decirme sobre qué punto lo puedo retroalimentar en este momento. No, Ahorita no. Vale. no, ahorita no, pero sí más lento porque vamos tomando apuntes y pues no solo con las Vale. diapositivas, Hola, la idea. hola, Okay. licenciada. Hola. Sobre, a ver si podría repetir lo que la sala dijo, La posición de la sala sobre la correcto, valoración. correcto. Sí, les decía que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia ha sentado un precedente jurisprudencial respecto a esa valoración de la concesión ficta que constituye la declaración de parte. La Sala ha dicho, mire, esa ficta concesión es una presunción juris tantum, dice la Sala. ¿Qué significa eso? Significa que esa presunción admite una prueba en contrario. Es decir, que se puede desvirtuar. Entonces, la sala ha dicho, mire, esta concesión ficta va a ser eficaz cuando hayan otros elementos de prueba del proceso que la corroboren. Pero si hay otros elementos que la contradicen, no va a ser eficaz. ¿Sí? También ha dicho que esta concesión ficta hay que hacer una interpretación flexible a esta concesión ficta. Y esta, dice, debe ser flexible porque el juez la va a tener que interpretar, depende de las circunstancias del caso. Es decir, que el juez, al momento de valorarla, no debe de prescindir de otros medios directos de prueba que existan en el proceso y que sean también fehacientes. Es decir, que si estos medios sirven para desvirtuar a esta concesión ficta, entonces deberá de no, debe desecharla, no debe de valorarla. Pero si no ocurre eso, entonces sí debe de prevalecer esa concesión ficta que se tiene. Porque si hay otros medios que digamos, la contradicen, la sala ha dicho que eso puede contribuir a alejarse de la verdad material en el proceso. No sé si quedamos claros con eso. Gracias, licenciada, muy amable. Vaya. Vamos entonces a iniciar hablando del medio de declaración de terceros, el tema de declaración de terceros. Este tema se refiere al interrogatorio de testigos, pero este interrogatorio de testigos como medio probatorio, como ese medio que la parte va a utilizar para poder acreditarle al juez la veracidad de sus hechos, para obtener que el juez estime su pretensión. Y para eso podemos dar un concepto de testigo. Decir que a estas alturas todos podemos formar nuestro propio concepto, pero podríamos decir que en el tema procesal, el testigo es la persona a la que le constan ciertos hechos. Y a esa persona que le constan ciertos hechos se le llama para que rinda una declaración ante el juez. ¿Cómo va a rendir esta declaración ante el juez? Mediante el interrogatorio. En nuestro sistema oral
mediante un interrogatorio directo, si es que lo realiza la parte demandante, y mediante un contrainterrogatorio, si lo realiza la parte demandada, tomando en cuenta que quien lo ha ofrecido es la parte demandante, porque si fuese la parte demandada la que lo hubiese ofrecido, pues esta parte demandada va a tener que hacer el interrogatorio directo. A través de esas preguntas que se le van a formular, esta persona puede manifestar la verdad sobre un hecho que es el que se pretende probar. Y si nos referimos a la prueba testimonial, vamos a decir que la prueba testimonial es una prueba personal. Es una prueba por la que se pretende obtener información pertinente y útil sobre los hechos que ocupan en el proceso. Pero no solo sobre los hechos que ocupan el proceso, sino sobre los hechos controvertidos. Y estas personas que van a declarar sobre esos hechos, que van a aportar esta información, son terceros ajenos al proceso. Porque si no fueran ajenos al proceso, tendría que ser una declaración de parte. Pero aquí es prueba testimonial porque son personas ajenas al proceso. Una persona puede haber percibido hechos por los sentidos. Y además, esa persona no debe de tener el carácter de parte. Pero sobre esta prueba testimonial, también debemos de mencionar que hay personas que tienen incapacidad para declarar como testigos y además que pueden ser tachados, pueden ser impugnados para declarar en ese caso. El Código Procesal Civil Mercantil, en lo que se refiere a este tema, ha tratado de facilitar al máximo el que se tenga disponibilidad de prueba testimonial. Y se apartó de las reglas del Código Procesal Civil que se derogó, que desde un inicio impedía que se propusieran en el juicio para determinados asuntos testigos, o también articulaban un sistema amplio de incapacidades que incluía en ese caso circunstancias personales más propias de una sospecha de parcialidad, cuando debía de ser el juez quien debería de valorar la concurrencia en cada caso. También el Código Procesal Civil Mercantil ahora ha reducido ese listado de motivos de prohibición y se ha tratado de dejar como motivos en ese listado de prohibición, digamos, motivos objetivos y que no se pueden eludir, sin dejar de atender la problemática que puede existir en la colisión de intereses en el declarante. Pero ese va a ser un tema de valoración. En cuanto a la incapacidad de testigos, tenemos que no puede ser testigo y si se le recibe el testimonio, este testimonio no puede surtir efecto probatorio alguno sobre aquellas personas que se encuentran permanente privados de razón o del sentido, digamos, indispensable como para tener conocimiento de los hechos que son objeto de la prueba. Ustedes saben, creo que ustedes ya pueden tener conocimiento y si no se los explico, que en el ámbito penal también el juez es el que valora si esa persona tiene capacidad o no para declarar, aun cuando puedan tener algún problema de que estén privados sobre la capacidad mental. Pero en el caso del Código Procesal Civil Mercantil, en todo caso,
En todo caso, les decía, los casos en los que se vaya a plantear esta incapacidad del testigo, debe de presentarse una acreditación médica. O en todo caso, una certificación administrativa o judicial en la que se haya declarado la incapacidad de esta persona. Esto, obviamente, es porque se debe de evitar que se vaya a sorprender al tribunal sobre un falso enajenamiento de una persona. O también que una persona es sorda y no puede haber escuchado algunas cosas sobre las que va a declarar. ¿Tenemos preguntas hasta este momento? ¿Cómo se podría introducir al juicio esa declaración, esa acreditación médica con que se acredite la incapacidad de la persona? Eso da. Cuando se presenta la demanda, una de las cosas que tiene que llevar la demanda es el ofrecimiento de pruebas. Entonces, ahí en la demanda se ofrece prueba documental, testimonial, pericial, la que sea. Tiene que ofrecerla en esa demanda y decir también qué es lo que pretende probar. Esto es coherente con el principio de defensa y contradicción. Entonces, si ese testigo lo están ofreciendo contra el demandado, cuando le hagan saber que existe esa demanda en su contra, cuando se le emplace, él podrá darse cuenta si esa persona que se está ofreciendo como prueba puede tener la capacidad para poder declarar como testigo. Podría ser un caso en que él sepa que esta persona tiene incapacidad para poder declarar como testigo. Cuando él conteste la demanda, debe de tener, él podría, como le dan un cierto tiempo para que conteste la demanda, puede ser que en ese tiempo logre contar con esa constancia médica o en un proceso, darse cuenta en qué proceso judicial puede estar la declaratoria de incapacidad. Y podría ser que esos documentos él no los pueda disponer, pero sí pueda saber dónde están. Entonces lo que tiene que hacer es, al contestar la demanda, puede decirle que oponerse a la declaración de ese testigo. Ese es el primer momento. Y decirle al juez que pida a determinados lugares ese documento con el que se va a acreditar la incapacidad. Ahí pueden ocurrir dos cosas. Una es que la parte, cuando le notifiquen la contestación de la demanda, diga, sí, tiene razón, acepte que eso es cierto y pueda prescindir de esa declaración de manera previa a la audiencia preparatoria. Ese es el primer momento en que lo puede hacer. Pero también puede ser que la parte demandada, en este caso, por estrategia, decida hacer esa impugnación hasta el momento en el que realmente se decida la admisión de ese testigo, que es en la audiencia preparatoria, que es el momento en el que el juez decide la admisión. Entonces, en ese caso, puede ser que conste ya esos documentos, que el testigo tenga esas acreditaciones, o también le pueda decir al juez, mire, documentarse y decirle que él ha solicitado y no le han entregado las acreditaciones, porque hay cosas que solo se las dan a determinadas personas, y allí pedirle al juez que interrumpa la audiencia o promover un incidente para que se logre tener esa acreditación. Eso en el caso que la parte que lo esté proponiendo no decidiera prescindir de esa declaración. Pero puede ser desde la contestación de la demanda o en la audiencia preparatoria.
¿Queda clara la pregunta o siempre seguimos con inquietud? No, queda clara. Me genera otra duda. Si en algún momento se llega a dar la declaración de ese testigo que es incapaz, ¿puede presentarse posterior a la declaración del mismo testigo esa certificación o la manera para poder atacar esa declaración que puede ser nula? Fíjese que bueno, como la prueba se produce en audiencia probatoria, y en esa audiencia probatoria, una vez concluye la audiencia probatoria, el juez debe de emitir su fallo de manera oral y después se le habilitan los 15 días para emitir la sentencia. Pero en el caso de que ese testigo declaró y no fue posible acreditar por diversas razones justificadas la incapacidad de este testigo, al final tiene como, digamos, si está en el término de poder impugnar la sentencia a través del recurso de la apelación o a través del recurso de casación. Y en última instancia, si se fuera un documento decisivo que se da aún ya la sentencia firme, pudiera irse a la revisión de sentencia firme. O sea, que lo que el legislador ha dicho es que no debe de surtir efecto probatorio. Pero si en el caso no le han acreditado al juez que esa persona tiene una incapacidad y si la valora y esa deposición ha sido la decisiva para emitir la sentencia, se tiene la última posibilidad a través de la revisión de sentencia firme. Lo que el legislador ha dicho es que no se debe de valorar, pero si el juez no tiene conocimiento, digamos que en la deposición él no pudo determinar porque el juez al momento de estar declarando un testigo podría observar si esa persona presenta alguna evidencia de que no tenga capacidad para declarar. Pero pudiera ser que en apariencia fuera una persona capaz, ¿verdad? Entonces, pudiese ser que se haya producido esa prueba y la haya valorado. Lo que el legislador ha dicho que no debe de hacerse con incapacidad. María del Carmen. Sí, buenas noches, licenciada. Bueno, María, dígame. Sí, que yo solamente quería agregar algo, ¿verdad? Sí. Que cuando una prueba no se ha ofrecido desde el inicio cuando se hace la solicitud de la demanda, pero surge en el momento, por ejemplo, alguien hoy con la pandemia que quedó desquiciado, algún problema, entonces ya esa prueba sí se puede agregar ya dentro del proceso, ¿verdad? Porque ha surgido en el camino, ¿verdad? Entonces esas partes que se va, ya ahí sí se presenta y sí la acepta el juez, ¿verdad? Porque va surgiendo en el momento, se ha ido dando y al tener la declaratoria, por ejemplo, yo conozco un caso de una persona con esquizofrenia, y ahorita la han declarado así. Entonces, en el momento que comenzó el proceso, cuando él lo demandaron, o sea, él no tenía declaración de esquizofrenia, pero ya hoy en el camino y todo, ya ahorita ya es una persona que no es apta para mostrarse parte por la misma situación. Entonces se ha presentado el documento para que ya ellos lo acepten ahí en la demanda y continúe el proceso. Solamente. Es un proceso civil mercantil. Sí. Vale. Decirle que la regla general es que la prueba se ofrece en la demanda o en la contestación de la demanda o en la reconvención. Esa es la regla general. Pero hay excepciones cuando se trata de hechos nuevos, ¿verdad? Cuando se tratan de hechos nuevos, que ese es uno de los casos que está diciendo María del Carmen, que es un hecho posterior a la presentación de la demanda, obviamente que todas estas cosas hay que acreditarlas en el proceso, ¿verdad? Eso es precisamente para evitar que se vaya a sorprender o engañar o inducir al error al juez. Eso es, ese caso que mencionaba María del Carmen es una de las excepciones, ¿verdad? Incluso hay casos en los que se puede ofertar prueba en la segunda instancia, ¿verdad? Que son cuando son hechos nuevos, ¿verdad?
que ya bajo la regla general ya no se podría, pero bajo la excepción que son esos hechos nuevos o elementos probatorios que se desconocían, sí se pueden hacer, siempre debidamente justificados. ¿Alguien más? Sí, en el caso de que se presente prueba, en ese caso, durante el transcurso del proceso, para la otra parte, ¿cuál es el momento para proponer la defensa ante esa nueva prueba que se está intentando producir en el juicio? Digamos que aplicándolo de manera puntual y directa a la Constitución y también los principios que tiene el Código Procesal Civil Mercantil, en el momento en que la parte la ofrece, se le debe de hacer conocimiento a la otra parte. Y si ya no hubiese plazo para que pudiera ejercer su defensa y contradicción, se le deberá correr traslado para que se pronuncie. Si se puede promover un incidente, si la parte lo solicita para poder contradecir ese documento. Igual que si el momento para decir algo es la contestación y la reconvención, pues así como a esta persona, el legislador que tiene documentos nuevos, hechos nuevos que han ocurrido después de la presentación de la demanda, tiene que dársele la oportunidad a la otra parte en aplicación al principio de igualdad procesal y defensa y contradicción. Se le debe de dar la oportunidad mediante resolución motivada. Entonces se le notifica a la parte y el juez puede incluso hacer una audiencia especial si lo considera necesario. Licenciada. Dígame, Manuel. Y si en todo caso el testigo fuera sordo, pero puede visualizar, digamos, los hechos que han sucedido frente a él. Sí, en ese caso. Eso es bien importante lo que dice Manuel, porque en el caso de la prueba testimonial y en relación a la incapacidad, siempre hay que tener presente dos cosas. De un lado, que como bien lo ha señalado el código, si se trata de la ausencia de un sentido de ese testigo, hay que determinar si este sentido resulta precisamente útil o necesario para captar los hechos. Porque podría no ser así, como el caso que menciona Manuel. Si solo lo que se requería era visualizar los hechos, resulta irrelevante que el testigo fuese mudo o sordo. Entonces, por eso es que en cada caso se debe de tener presente y quien debe determinar si ese testigo es incapaz es el juez. La parte lo puede alegar, pero el que lo va a determinar si el juez admite esa incapacidad es el juez en el proceso. Por otro lado, puede haber una incapacidad sensorial que puede no ser total, sino parcial. Y en ese caso, el problema no sería ya la prohibición para ser testigo, sino de que por esa incapacidad parcial, determinar si fue posible que pudo percibir los hechos o no pudo hacerlo, debido al grado que tenga de la incapacidad. Entonces, aquí el juez lo que debe de hacer es controlar más bien en el caso de la valoración de la prueba. Debe de ponderar esos datos recabados a favor y en contra de la credibilidad del testigo. Determinar si ese déficit es una ausencia real o no de la percepción en la aprehensión de los hechos. Entonces, allí, en ese caso, el testigo declara, pero es el juez en la valoración que va a determinar eso. También puede haber incapacidad por la edad. El código en el artículo 350, párrafo segundo,
sigue manteniendo ese umbral de la capacidad de declarar en los 12 años, pero el mismo código establece que no, sin impedirse a una persona que aún no haya cumplido los 12 años de edad, al contrario de lo que preveía el Código Procesal Civil derogado. Licenciada, Digamos. en el caso que una persona es declarada por el juez interdicto, definitivamente se desprende del proceso, o sea, ya no se tomaría en cuenta jamás. Él no, porque el problema de la declaratoria judicial de interdicción le da una incapacidad absoluta. Ni siquiera el que no está declarado interdicto se le pueden valorar sus declaraciones en los intervalos lúcidos que pueda tener. El problema que cuando hay una declaratoria judicial de interdicción, ya tiene una incapacidad absoluta. Allí sí, el juez, una vez le presenten la declaratoria judicial de interdicción, hay que excluir de valoración esa prueba. Ese es el fundamento para excluirla de valoración, porque no puede determinar si el testigo estaba en un intervalo lúcido. Gracias, licenciada. Vale. En ese caso, en el que nos referíamos a los menores de edad, lo que debe de ocurrir en el proceso es que la prueba de manera liminar debe de admitir, ¿verdad? Si ofrecieron la declaratoria de una persona que tiene menos de 12 años, el juez, y le están diciendo que van a probar un hecho que es pertinente, entonces el juez, él debe de manera liminar admitirla, ¿verdad? Pero ya va a ser en la audiencia probatoria que una vez se vaya realizando el interrogatorio, va a decidir el juez si el menor de 12 años tiene aptitud mental y sensorial para haber podido percibir los hechos sobre los que se le interroga. Además, si él puede determinarlo de manera clara que no lo ofrece, debe de suspender el interrogatorio y excluir su testimonio. Pero si no queda de manera clara, no le queda claro, entonces el juez debe de recibir el interrogatorio y una vez se haya concluido, debe de proceder a la valoración de esa declaración y determinar si realmente ha podido percibir los hechos. Pero de manera liminar, una vez se ofrece, debe de admitir. También puede haber incapacidad y tacha del testigo por no ofrecer una percepción directa del hecho. El Código Procesal Civil Mercantil ha excluido el testigo de referencia o el testigo indirecto. El artículo 357 del Código Procesal Civil lo hace de modo absoluto, sea cual fuere la clase del pleito entablado. Es como cerrar de manera definitoria este medio de prueba. Con el artículo 354 del Código Procesal Civil Mercantil, el testimonio válido es solo el de la persona que ha presenciado directamente los hechos, no por habérselo dicho otra persona o por haberlo leído en alguna noticia. Pero también tenemos que el Código Procesal Civil Mercantil ha establecido exenciones al deber de declarar. Es decir, que se dispensa de la obligación general de declarar. La persona puede declarar si quiere, pero también si prefiere puede negarse a él. Y eso, si se niega, no le causa ninguna consecuencia jurídica. Pero si él decide declarar,
ello no le va a eximir de otro tipo de consecuencias que pudieran derivar de esa ruptura que él va a tener del deber de confidencialidad por quien resulte perjudicado por esa ruptura. Lo que el código ha hecho es simplemente permitir el testimonio. Y también permite no emplear la coerción pública para que se haga, si la persona decide no hacerlo. Y esa persona lo decide amparándose en ese deber de confidencialidad. Lo que sí no hace el código es blindarla de otro tipo de efecto. Eso, la persona debe de tener todo ello en consideración si decide declarar. Hay diversas excepciones en donde la ponderación de bienes en juego se ha decantado a favor de contar con esa declaración. Y esa, cuando se apliquen las excepciones, ya no existe esa dispensa a la persona y tiene necesariamente que declarar o someterse a las sanciones que se han previsto por no hacerlo. En relación a estas reglas generales de exenciones del deber de declarar, la dispensa de ese deber que tiene actúa en ambas direcciones. Esto no solamente incumbe al profesional que por su profesión u oficio o por razón de su cargo ha tenido conocimiento de los hechos, sino que también alcanza al cliente o al paciente que ha contratado sus servicios o los ha recibido del Estado, por ejemplo, en el caso de seguridad social, y también está en la relación personal que haya podido, gracias a ello, obtener la información sobre ese hecho. El Código Procesal Civil Mercantil se refiere a las relaciones profesionales e ideológicas. Por ejemplo, en el artículo 370 del Código Procesal Civil Mercantil se ha referido a las relaciones de las partes con su abogado o abogada. También el artículo 371 del Código Procesal Civil Mercantil se refiere a la del profesional de la medicina con su paciente. De este se desprende además el derecho de pedir la exclusión de la declaración de cualquier tercero que conociera una comunicación confidencial entre ambos, como podría ser el personal de enfermería, los analistas. También está, de acuerdo al artículo 372 del Código Procesal Civil Mercantil, la del sacerdote o ministro de culto, autorizados por la legislación salvadoreña, que por impartir su actividad espiritual en el territorio nacional respecto de los hechos conocidos bajo confesión o conocidos en todo caso gracias a su dedicación. También está el propietario de un secreto comercial o de negocios y el propietario de una patente o su licenciatario para revelar alguno de ellos. Esto lo señala el artículo 372 del Código Procesal Civil Mercantil en el párrafo tercero. Estas personas adquieren también el derecho a pedir la exclusión de la declaración de un empleado que tuviera conocimiento de ello. Según estos empleados que también, según la ley sustantiva, les esté prohibida su revelación salvo causa justificada.
También esta prohibición se determina a terceros que hayan estado en contacto con dicha tecnología, incluso por haber contratado a algún empleado de la compañía propietaria de los derechos. Cualquier otra persona que en razón de su profesión o oficio tengan obligación de guardar secreto. Esto lo señala el artículo 372, párrafo 4. Para que opere la exención, es necesario que exista una normativa legal o reglamentaria que establezca el carácter reservado o secreto de la información en cuestión. Lo que sí, también hay una excepción impropia que establece el mismo Código Procesal Civil Mercantil en el artículo 372, párrafo segundo, y es que no se debe de incluir como excepción del deber de declarar la relación que existe entre un auditor o contable y su cliente. Esto independientemente de la relación incito-persona que exista entre ellos. La información que se derive de ello podrá ser divulgada por mandato de ley o por orden judicial. En este caso, no se trata que el juez deba de calificar si la importancia del asunto justifica o no tener acceso a esa información contable, sino que basta que esta información aparezca como pertinente y útil a los efectos de un proceso para que se expida la orden judicial que llevará a su divulgación. Esta divulgación se refiere tanto a los libros contables, que son prueba documental, como al interrogatorio que se le hace al profesional sobre esos hechos contables. Estas exenciones de deber de declarar que he mencionado, también el Código Procesal Civil Mercantil suspende esta exención. En el caso de los abogados, a los que se refiere el artículo 370, el mismo artículo señala que se suspende cuando los servicios han sido solicitados o realizados para planear o cometer un delito o un acto que violenta la ley. Ahí se le suspende esa exención. También cuando la comunicación resulta pertinente en una controversia en que se pretenda demostrar que el abogado violó su deber de confidencialidad para su cliente. Y también cuando el cliente ha revelado a su abogado del deber de confidencialidad. En el caso del profesional de la medicina, se le releva también de esta exención cuando los servicios médicos fueron solicitados o obtenidos para planear o cometer un delito o un acto que violenta la ley. También cuando esta información es esencial para decidir sobre el estado o capacidad mental de un paciente. También cuando es necesaria para revelar la comunicación como prueba sobre la conducta de un demandado o demandante en el litigio. También se releva de esta exención de declarar cuando esta información es esencial en los casos de responsabilidad civil por mala praxis médica. También el mismo código señala que se releva de esta exención cuando es pertinente para resolver una controversia, cuando se reclaman obligaciones que emanan de un servicio de atención médica. Sobre todo cuando se refiere a casos de seguros con cobertura de cualquier servicio médico o médico quirúrgico. También
está exento o relevado de esta exención de deber de declarar cuando es pertinente en una controversia en la cual el médico ha violado el deber de confidencialidad para con su paciente. Y también cuando el paciente ha revelado a su médico el deber de confidencialidad. Aquí se le releva de esa exención de declarar. También en el caso de materia de secretos comerciales o industriales, que señala el artículo 372, párrafo tercero del Código Procesal Civil Mercantil, se admitirá el testimonio sobre dicho secreto cuando es necesario para probar un fraude de ley, un delito, una violación a la legislación sobre propiedad intelectual o industrial, o para resolver las controversias, esto cuando a juicio prudencial del juez o tribunal es necesario en función de descubrir la verdad sobre los hechos en disputa. En todos estos casos que les he mencionado, en que se les releva de esa exención del deber de declarar, la persona debe declarar con todas las consecuencias legales que llevan una negativa injustificada. En relación a los testigos, también es importante mencionar, porque todas estas cosas son relevantes para todos los procesos, que los testigos tienen obligaciones. Y el testigo, la primera obligación que tiene es comparecer. Cuando es citado, tiene que comparecer en el lugar y fecha que se le indica para tomársele su declaración. El testigo no puede negarse a ello sino por causa justificada legalmente. Es decir, incapacidad o una excepción del deber de declarar. Eso lo señala el artículo 362 del Código Procesal Civil Mercantil. Si el testigo no comparece, el legislador, y lo ha hecho sin ninguna posibilidad de justificar, es decir, que no hay una debida justificación, a este testigo se le puede imponer una multa entre 1 y 3 salarios mínimos urbanos más altos vigentes. Es decir, que a ese testigo se le puede imponer una multa. Incluso se le podría, depende del caso, imputar el delito de desobediencia a mandato judicial que señala el artículo 313 del Código Penal. Otra de las obligaciones del testigo es que él no puede negarse a contestar las preguntas que se le hagan bajo el riesgo de incurrir en el delito que les he mencionado. Él no puede negarse a contestar, pero no se le puede obligar o decírsele que debe de contestar, porque un testigo puede no saber sobre los hechos que se le están preguntando. Y por eso él tiene obligación, al contestar, de decir verdad de lo que él conozca. Si él no dice verdad, él puede cometer el delito de falso testimonio que señala el artículo 305 del Código Penal. Y todas estas obligaciones y todas estas consecuencias penales, al testigo se le debe de advertir en la misma esquela de citación. Así lo señala el artículo 362, inciso final. Vamos a ver, ¿alguien tenía una pregunta? Silly, ¿Sí? por esta razón que usted menciona de que el testigo no puede callar, está obligado a contestar, por esas razones es necesario preparar al testigo con antelación en el proceso para que no vaya a haber ningún problema en cuanto a su declaración. Sí. Mire, antes decía, es que mire, le preguntaban al testigo, mire, y usted, ¿verdad que antes de venir a declarar usted estuvo
hablando con el abogado Chile. Entonces querían impugnar la declaración del testigo. Pero eso no opera en nuestra normativa procesal civil de esa manera, porque usted para desacreditar el testigo lo tiene que desacreditar de otra forma. La parte tiene obligación de preparar a su testigo. No le va a decir que debe de contestar, porque el testigo debe declarar sobre los hechos que le constan, pero le debe decir, mire, va a ir a un juzgado, allá el señor juez le va a tomar un juramento, le va a decir los delitos que puede cometer si usted no dice la verdad. Usted tiene que decir la verdad en todo lo que le pregunten. Si usted no entiende la pregunta, puede pedir que se le aclare. Si no sabe sobre lo que le están preguntando, debe decir claramente que no sabe. Si no comprende la pregunta, puede pedir que se le aclare. Y además de que todo eso, como en mi experiencia como jueza, cuando se le toma el juramento al testigo, se le explica también. Que incluso se le dice, mire, cuando usted escuche la palabra objeción, usted debe guardar silencio y hasta que se le diga que puede contestar, va a contestar. Todas esas cosas se le dicen al testigo. Porque lo que no se le debe decir al testigo, mire, usted debe decir esto, porque el que declara es el testigo sobre los hechos. Y la responsabilidad penal va a recaer sobre el testigo. Y por eso es que al testigo se le toma un juramento y se le informa también al momento de declarar de estas circunstancias, de estas consecuencias jurídicas de no decir verdad. Se le da lectura al artículo 305. Y también el legislador ha exigido en el artículo 362, inciso final, que debe de advertírsele las consecuencias al testigo en su esquela de citación. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias. Vale. También los testigos, además de tener esas obligaciones, también tienen derecho. El testigo tiene derecho a ser indemnizado por los gastos que le ocasione la comparecencia en juicio. Obviamente que esto es una vez que ha realizado la declaración y no antes, como una exigencia para acudir a declarar. La indemnización, ese derecho que tiene, debe darse una vez haya declarado. Esta indemnización debe de comprender transporte y manutención de ese día, o los días que dure su declaración. Incluso debe de incluirse el lucro cesante, cuando se trata de trabajadores que trabajan por cuenta ajena o empleados públicos cuyo salario puede serle sustraído por el empleador o por la entidad de esa jornada al no ir a trabajar. ¿Ya? A esos empleados que les puedan descontar ese día, debe de remunerarse. Y en el caso de que sean autónomos también, si ellos se dedican a una actividad continuada, sin poder, no pueden dejar a nadie pues, a cargo, por ejemplo, un taxista o un prestador de servicios, pues también debe de dárseles o remunerárseles el lucro cesante. Lo que debe de quedar claro es que esta indemnización no es a cargo del Estado, sino que esta indemnización es a cargo de la parte que lo propone. Y esto lo debe de hacer, si no se ha hecho en el plazo de 15 días, puede dar lugar a que el testigo solicite al juez que se le exija ese pago y que se haga por la vía de la ejecución que corresponda. Así lo señala el artículo 363 del Código Procesal Civil Mercantil. Esto podría hacerse a través de un proceso monitorio.
se puede pedir a través de un proceso monitorio, o también se le puede pedir al juez en el mismo proceso que dicte un auto fijando esa cantidad a la vista de los documentos que pueda haber presentado el testigo, y luego ese documento puede ser un título de ejecución forzosa. En el caso que fueran varias partes las que proponen al testigo, la obligación de indemnizar es de todas. Esto es porque el código establece que es mancomunada y no solidaria. Así lo establece el artículo 363. Corresponderá a todas ellas conjuntamente el pago de la indemnización, establece el artículo 363. ¿Tienen preguntas, jóvenes, sobre esto? ¿Me podría aclarar que permítame, el proceso monitorio, licenciada? Mire, es que el proceso monitorio es un proceso que no se hace en el juzgado, se hace en el juzgado de menor cuantía. Lo que se hace en ese proceso monitorio es que hay una deuda, ¿verdad?, en contra de una persona, pero no se tiene un título como para que se vaya a, digamos, un título ejecutivo. Entonces, la persona lo pudiera hacer en un proceso monitorio, el reclamar esta indemnización ante un juzgado de menor cuantía, que es el juez competente, pero también lo podría hacer en el mismo proceso civil mercantil, decirle al juez que no se le ha pagado, ¿verdad? Y de alguna manera se pudiera presentar documentos ahí en el mismo proceso para establecer la obligación, porque es de conocimiento del juez el proceso en el que ha declarado. Pero el proceso monitorio sí no es ante el juez civil mercantil de primera instancia, sino en el de menor cuantía. Ese se sigue allá. Lo que se pretende con eso es que una vez la parte se hace de su conocimiento y se reconoce esa obligación, de un solo sea un título de ejecución forzosa, ¿verdad? Eso, digamos, es lo que le puedo decir de manera simple para el proceso monitorio, pero de manera más amplia le puedo decir que el proceso monitorio es un proceso de los procesos especiales que tiene nuestro Código Procesal Civil Mercantil, en el cual tiene su propio trámite, ¿verdad? Y que en la clase posterior, si quieren, les puedo dar como un detalle de todo el proceso, ¿verdad?, que se sigue, pero en este caso lo que estamos tratando de enfocarnos en cuanto a los derechos del testigo es que él, por tener derecho a esas indemnizaciones, que él tiene obligaciones, pero que también tiene derechos, porque él cuando va a declarar, pues si tiene un trabajo, deja su trabajo, puede perder negocios, puede gastar en transporte, y a veces los testigos tienen que permanecer en un proceso no solo un día, puede ser que sea más de un día. Él puede solicitar esta indemnización. Y yo les decía que, como un ejemplo, que él pudiera hacerlo a través de un proceso monitorio para que eso se convierta en un título de ejecución forzosa, ¿verdad? Pero lo vamos a ver con más amplitud si ustedes quieren en el inicio de la próxima clase. Ok, licenciada. Licenciada, María del Carmen, dígame. yo tengo una consulta. Bien. Que no es del civil mercantil, pero sí es de familia. Bien. Para un proceso de divorcio por una separación de 1 o más años, ¿basta con 2 testigos o hay que poner más de 2 testigos? Pues fíjese que yo entiendo que en el derecho procesal de familia también existe la aplicación de las reglas de la sana crítica. No hay una prueba tasada, ¿verdad? No hay una prueba tasada. Entonces, entiendo yo que no hay número de testigos determinados que usted tiene que llevar. Usted puede poner 1, 2, 3, 4 testigos, depende si son necesarios. Porque si usted va a llevar un testigo para determinar un hecho,
pues le sirve ese testigo, porque puede haber sobreabundancia de pruebas. Correcto. ¿Verdad? Está bien. Entonces yo les quisiera decir que ahorita hemos concluido con el tema de las de los testigos, pero vamos a iniciar hablando un poquito en estos 5 minutos sobre la prueba pericial y el valor probatorio, que es el último de los subtemas que tenemos para esta unidad de los conceptos, ¿verdad? Que hemos como profundizado bastante, porque estos son temas que se relacionan con todos los procesos y a mí me parece que son de mucha importancia. Cuando nos referimos a la prueba pericial, este es un tema también de medios probatorios. La prueba pericial es un medio probatorio también del cual las partes se pueden valer para acreditar sus pretensiones al juez. Podemos conceptualizar la prueba pericial, pero primero debemos de decir que la prueba pericial también recibe el nombre de prueba de peritos, o de el dictamen de peritos o prueba de peritos. Ustedes van a leer autores que así la refieren. Si tratamos de conceptualizar la prueba pericial, vamos a decir que esta es la actividad procesal desarrollada a instancia de partes. ¿Por qué? Porque son las partes las que la proponen, ¿verdad? En esta actividad procesal, una o varias personas expertas, no jurídicas, elaboran y transmiten al juez una información especializada. Esta información especializada está dirigida a permitirle al juez el conocimiento y la apreciación de hechos y circunstancias fácticas relevantes en el proceso. La prueba pericial, desde el tema de la actividad probatoria, la prueba pericial no aporta hechos como tales, sino máximas experienciales propias del bagaje científico, artístico o práctico. Eso lo podemos deducir de lo mismo que establece el artículo 375, del Código Procesal Civil Mercantil. Lo que suministra el perito al juez son juicios de valor, sobre todo cómo interpretar los hechos, porque estas valoraciones resultan también necesarias a efectos de determinar la estimación o desestimación de la demanda o la reconvención. La prueba pericial puede ser extrajudicial como judicial. Esto, la innovación que tiene es la equiparación del régimen jurídico y el valor probatorio que tienen ambas, tanto extrajudicial como judicial, en igualdad. Si podemos recordar el artículo 288 del Código Procesal Civil Mercantil, este le impone a las partes la carga de aportar con sus respectivos trámites de alegación inicial no solo los documentos, sino también los informes periciales de los que quieran valerse en el proceso. Esa misma regla se vuelve a reiterar en el artículo 377 del Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, ahí podemos determinar que las pericias pueden ser judiciales como extrajudiciales. El artículo 383 del Código Procesal Civil Mercantil señala que pueden ser designados peritos quienes posean título oficial en la materia ciencia o arte de que se trata. Y también este mismo artículo establece que en caso de que no exista regulada esa titulación
de manera media o superior, se va a nombrar el perito entre personas entendidas en la materia. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento, jóvenes? Quizá un poco fuera del tema, Lick. Un convenio matrimonial puede ser objeto de materia civil si lo único que se está buscando es el cobro de una cuota que se ha establecido en el mismo convenio. Lo que pasa es que ese convenio sirve como un documento en el proceso de divorcio. En el proceso de divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, sirvió, pero lo que se ejecuta es la sentencia, ¿verdad? Entonces, ya no podrá servir como título el convenio, porque el convenio, digamos que entiendo yo que en la sentencia, el juez para tomar sus decisiones puede tomar elementos del convenio, pero el juez, cuando esas decisiones del convenio vayan en contra de los derechos del menor o del interés superior del menor, puede tomar otra decisión, ¿verdad? Entonces, siempre esos convenios no pueden ir en detrimento de los derechos del menor. Entonces, yo entiendo que el puro convenio no podrá presentarse como un título ejecutivo porque ese título ya tiene que estar retomado en la sentencia del proceso de divorcio. Y en el caso que únicamente se haya establecido un convenio para liquidar el régimen patrimonial y no como objeto de un mutuo, de un divorcio por mutuo consentimiento. Ese tiene que ser siempre en el tema de familia, ¿verdad? Esa es una resolución en familia que se presentó la liquidación, o no comprendo en qué ámbito en qué proceso puede estar. Licenciada, ¿hola? Dígame. Sí, eso lo tendría que ventilar en un juzgado de familia, así como se ventila lo del divorcio, así también lo tendrían que hacer la disolución, solicitarlo ante el juez de familia. Ajá, entonces, pueden ponerse, es que mire, todos los procesos, ya sea en ámbito de familia, ya sea en el ámbito laboral, o sea en el ámbito procesal civil mercantil, que nos está ocupando en este momento, como es parte de la siguiente unidad, ustedes pueden ver que pueden terminar de manera anormal, ¿verdad? Y entonces pudiese ser que estuviesen en una liquidación de un régimen y pudieran llegar a acuerdos y pudieran terminar de manera normal porque concilian sobre esa liquidación del régimen. Pudiera ser, estoy en un supuesto hipotético, ¿verdad? Pero en todo caso, la decisión judicial que apruebe esa liquidación, en el caso que no hubiese un cumplimiento de manera voluntaria, tendría que ser un título de ejecución forzosa. ¿Estamos ahí claros o estamos más confundidos? No, entonces sería de que únicamente se podría buscar en materia civil si ya existe una sentencia en el derecho de familia sobre ese convenio. O siempre tendría que recurrirse para que el cumplimiento de esa sentencia el ámbito de familia. Entiendo que la ejecutan en el juzgado de familia. Entiendo que la ejecutan allá, ¿verdad? Es el juez competente el que la emite. Pero yo estoy tratando de darle pensamiento en qué caso, en un caso procesal civil mercantil, pudiera utilizar digamos, un convenio de liquidación de un régimen o un convenio que ha utilizado en un divorcio. Yo estoy tratando
de darle pensamiento, porque como hay, la casuística puede ser amplia, ¿verdad? Puede ser amplia. Y pudiera ser que se pudiera utilizar un documento de ese tipo, ¿verdad? Pero si fuese directamente para el proceso de divorcio o fuese para el caso de la liquidación del régimen patrimonial, tendría que ser allá en el juzgado de familia. Pero quizás le voy a dejar darles la tarea de que para la próxima clase nos pueda, digamos, poner a pensar más en qué casos pudiéramos utilizar ese documento como un medio probatorio documental en nuestros procesos civiles mercantiles. Bueno, perfecto, Lick. Incluso voy a tratar de formular la misma pregunta y ampliar en ese contenido. Ajá, porque ahorita no siento que no lo he aclarado bien con usted, pero también no me queda claro el caso. Entonces, si no tenemos más interrogantes, jóvenes, si no hay alguna otra inquietud, ¿tenemos alguna otra inquietud? Quizá, Lick, solamente consultarle que si el perito judicial recibe algún pago de parte de las partes, o ese lo pone directamente el tribunal, digamos, es remunerado por el tribunal. No. Vamos a continuar hablando respecto también de los derechos del perito y de cómo se pagan esos honorarios, porque el peritaje de propia parte, que es el que hemos mencionado hasta este momento, que es el informe que debe de agregar juntamente con toda esa carga que tiene de que debe agregar sus documentos, entonces sus alegatos, también sus informes periciales, esa, digamos que le corresponde a la parte que lo presenta. Y digamos que podrá recuperar algo en el tema de las costas procesales, en el de propia parte. Pero ya en el perito judicial, que es el que nombra el juez, allí le va a corresponder pagarle los honorarios a la parte que lo propone. Pero si fuesen, igual que el testigo, si fuesen, digamos, las dos partes quienes piden esa pericia, el juez nombra el perito, ¿verdad? El juez lo nombra, pero la pericia puede ser solicitada por ambas partes, no solo por una. En el caso que sean las dos partes, la carga de pagarle los honorarios le va a corresponder a las dos partes. Pero lo vamos a ver un poquito más amplio en la próxima clase, que vamos a continuar hablando sobre la prueba pericial. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Bueno, David tenía que... Gracias, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes.